mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah Ministerio. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más, es una bendición, un gusto poder estar en la intimidad de sus hogares para compartir la palabra del Señor en este tiempo de discipulado familiar. Así que, por favor, quiero que allá en casa, donde estén sintonizando esta transmisión, me ayuden para que podamos juntos orar y darle inicio a este tiempo precioso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tomes el control de los aires, de los tiempos, Señor, que tomes el control en cada hogar, en cada casa, que tomes el control ahora mismo, papito lindo, de todo lo que hagamos, papito. En el nombre de Jesús, llena nuestros labios, bendícenos, que tu palabra edifique, cause el efecto por el cual la has enviado, Señor. Y como dice tu misma palabra, no regresará vacía, Señor. En el nombre de Jesús bendigo cada hogar, cada familia, hasta donde está llegando, Señor, esta señal. Por favor, papito lindo, toma el control también ahí de los aires, de los ambientes en cada hogar, en cada casa, Señor. Quita todo distractor, todo lo que no es tuyo, y bendícenos con tu preciosa palabra y tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Le agradezco al Señor y a mis pastores, Pastor Mario Barrios, Pastora Chiqui de Barrios, por este privilegio hermoso de cada lunes de poder compartir este púlpito en nuestro discipulado familiar. Cada lunes platicamos temas de interés que tienen que ver con la familia, con la educación de los hijos, con la vida en familia, acerca de los principios hermosos que el Señor quiere que nosotros traigamos a nuestra vida para ser más que vencedores, para ser victoriosos y para estar en armonía con la palabra, en armonía con el deseo de Dios. Hace una semana, si usted mal no recuerda, estuvimos hablando acerca de la corrección. Algo que a veces no nos gusta mucho, ¿verdad? La corrección de los hijos. El día de hoy quisiera, con la ayuda del Señor, hablar de un tema bien precioso que el Señor también ha puesto en nuestro corazón y que le hemos titulado La voz de aprobación. Y como subtítulo le hemos puesto Destruyendo todo espíritu de orfandad. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, hijos, hijas que están en casa, que debemos nosotros aprender a discernir cómo está nuestro corazón. Porque cuando profundizamos en el estado de nuestra alma, muchas veces hay espíritus de orfandad que están afectando nuestro corazón, y no necesariamente porque nuestros padres biológicos, físicos hayan muerto o no estén con nosotros, sino que el espíritu de orfandad tiene que ver con un sentimiento que el alma tiene en lo profundo y que muchas veces trae desequilibrios en el comportamiento y desequilibrios en el fruto que como cristianos debiéramos de dar. Entonces es muy importante, por eso le hemos puesto a este tema precioso, la voz de aprobación. Y vamos a empezar estudiando la voz de aprobación que se escuchó del Padre hacia el Hijo, de nuestro mejor ejemplo que es nuestro Señor, dando esa voz de aprobación a Jesús el Hijo. Y cómo este ejemplo, trayéndolo a nuestras vidas, debiera funcionar para que nosotros también trabajemos en pos de esa voz de aprobación, tanto del lado de los hijos para agradar a los padres, como de los padres para saber agradar a los hijos. Porque también la palabra dice, se recuerdan, que no debemos exasperar hijos a padres ni padres a hijos. Debemos de procurar mantener la paz en el hogar, en la familia. Entonces quisiera empezar con este versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y dice así, si tiene su Biblia allá en casa, Mateo 3, 17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aleluya. Otras versiones dicen, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Bueno, entonces platiquemos un poquito. El espíritu de orfandad se mueve sutilmente para hacer estragos en la vida del ser humano. Muchos líderes mundiales, a través de la historia, cuando estudiamos el comportamiento que ellos tuvieron, carecieron de una paternidad, de una figura paterna, y por eso hicieron estragos cuando llegaron a ser líderes en las diferentes áreas que ocuparon. Por ejemplo, podemos ver, no sé cuántos recuerdan en la historia a un líder que se llamó Stanley, que fue violento, que fue un líder que fue tremendo, hermano, cuando estuvo gobernando. Y él fue abusado, cuando vemos la historia, por su padre, golpeado y abandonado por esa figura paterna. Entonces vemos cómo esa situación causó que él tuviera un comportamiento erróneo, un comportamiento déspota, un comportamiento de maldad cuando fue mayor. Por lo tanto, es bien importante cómo desde pequeños, hermanos, nuestros hijos van siendo marcados por el espíritu de paternidad o, por el contrario, de un espíritu de orfandad. Y déjeme decirle que cuando estudiamos esto a fondo, sería otro tema precioso, quizás lo abordamos dentro de 8 días, pero el enemigo, tanto el diablo como Belial, anda buscando hijos que no tengan una identidad con el padre para adoptarlos. Amén. Entonces, como el enemigo Satanás, que Jehová lo reprenda, no puede tener hijos, pero sí anda buscando a qué hijos engendrar. Entonces viene y toma a los hijos de Dios y los quiere reengendrar. Ese es tema para quizás nuestro próximo discipulado. Lo que quiero yo ver aquí es como el inicio de ese problema, y es cuando se empieza a marcar el espíritu de orfandad en las familias, en las casas, y cómo se va a combatir el espíritu de orfandad con la voz de aprobación del Padre. ¿Cuál es la voz de aprobación del Padre? Aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Imagínese, hermano, yo solo quisiera que usted se imagine esa voz que se abrió el cielo. Esto fue cuando Jesús se iba a bautizar y Juan el Bautista estaba en un diálogo con Jesús si lo bautizaba o no. Y entonces se oye la voz del cielo cuando Jesús es obediente al Padre, porque lo que contestó Jesús a Juan es, nos conviene hacer la voluntad del Padre. Y fue obediente, hermano, siendo Dios, no teniendo a nada que aferrarse a nuestro Señor Jesús, fue obediente, se bautizó en ese momento y entonces se oye la voz de aprobación. Lo que yo quiero que le pongamos atención es a esa voz de aprobación del Padre. Y es la voz de aprobación que muchas veces los jóvenes, las jovencitas, los niños andan buscando en el padre, en la madre, y que no hayan eco, que no escuchan por algunas circunstancias que pueden ser, número 1, porque quizás no estén actuando de una forma correcta, o número 2, porque quizás los padres también hemos cometido el error de no poner la atención a nuestros hijos. Siempre, oiga bien, va a ser necesaria esa voz de aprobación del padre para los hijos. Esa voz del padre que dice vas bien, esa voz del padre que dice te felicito, esa voz de un padre que puede decir o dar una palmada va en el hombro, decirle sigue adelante hijo, hija. Esa voz de aprobación, hermano, nadie la puede sustituir. Así le aplaudan a tus hijos muchas personas de afuera, de adentro, de quien sea, pero la voz de aprobación que el hijo o la hija está esperando es la voz del padre y de la madre. Por eso acá tenemos nosotros como padres de familia, estamos en un discipulado familiar, que cubrir a nuestros hijos. Amén. Solo poniéndole una analogía, aunque el discipulado de matrimonios fue el sábado. Pero si usted no le dice a su esposa qué bonita eres, tal vez en la calle le van a decir qué bonitos ojos tienes y van a completar ahí la canción, ¿verdad? Entonces el problema es que si nosotros no cuidamos nuestra viña, como lo dijo la Sulamita, por poner atención a otras viñas, mi propia viña descuida. Entonces le ponía esa analogía con el esposo y la esposa, porque es el esposo y la esposa el que tiene que chulear a la esposa, no esperar que en la calle se la estén chuleando. Ese es otro tema, pero ahora volvamos a los hijos. ¿Quién va a darle esa voz de aprobación a los hijos? Así como vimos hace 8, que es el padre y la madre, el que pone la corrección, estoy de acuerdo, amén,
pero ahora estamos en la voz de aprobación. Entonces no es malo que demos esa voz de aprobación también, amados hermanos, que le digamos a nuestros hijos cuando algo también está bien, cuando van por buen camino, cuando han hecho las cosas bien, que nosotros como padres demos esa voz de aprobación de diferentes formas, con una felicitación, con una palmada, con una aprobación, con un buen gesto, que nuestros hijos sientan que los papás están atentos de sus éxitos, de sus logros, de las cosas que también hacen bien. Entonces hoy estamos equilibrando esa balanza, como hace 8 días solo vimos la corrección, hoy estamos viendo también la aprobación. Es bien importante cuando nosotros estamos hablando de la familia, de mantener el equilibrio. Si no viene esa voz de aprobación, oiga bien pues, si no viene la voz de aprobación del padre, de la madre, si no viene ese amor en el hogar, y espiritualmente hablándolo también, va a venir entonces un espíritu de orfandad que Jehová reprenda, y ese espíritu de orfandad se va a meter en el corazón de los hijos e hijas, y entonces van a creerse que no tienen padre ni madre aunque los tengan. Y entonces cuando ese espíritu de orfandad empieza a operar en los hijos, lo que resulta es que empiezan a ser hijos entonces de las tinieblas, hijos del diablo, hijos de Belial, y se empiezan a desviar del propósito de llegar a ser los hijos de Dios. Pero todo empieza en casa. Eso le pasó, por ejemplo, a los hijos de Elí. Elí descuidó a sus hijos, y entonces como los descuidó, ahí fue el problema, fue que no hubo corrección. Como no hubo una correcta corrección, entonces el diablo, Belial, los reengendró. Y ahora ya no se decía de los hijos de Elí, sino decían los hijos de Belial. Imagínense qué tremendo, que Dios nos guarde, que Dios nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos. Recuerdo que hace unas semanas también vimos que el amor debería de ser sano, que no debería haber un amor desequilibrado, ni preferencias en la casa a un hijo a otro, ni de un padre o de la madre, etcétera. ¿Se recuerda que hemos visto todo eso? Entonces, cuando empezamos a sumar, por eso dice que la suma de tu palabra es verdad, porque cuando empezamos a sumar todo, todos los días aprendemos y vamos creciendo y vamos entendiendo, y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para mantener ese equilibrio, el equilibrio en la casa, el equilibrio en la familia. Entonces, amados hijitos, hijas de Dios, si están haciendo las cosas bien, que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor te prospere en todo y siga adelante. Dice que el que esté, el crea que esté bien, cuide de no caer. Dice también que el que esté limpio, límpiese más. Entonces yo te bendigo, te felicito, estás haciendo las cosas bien, sigue adelante en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y la honra es para el Señor. Eso también tenemos que aprenderlo, hijos, hijas. La gloria y la honra es para el Señor. ¿Te fue bien? Amén. Te felicito y te bendigo. Pero rindamos toda corona a los pies de Cristo, porque ese es el otro equilibrio, ¿verdad? Tenemos que seguir. Mire, el evangelio es precioso. Cuando empezamos a entender todo lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar, empezamos a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces, amados, imagínense ustedes, se abre el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hay otra ocasión, cuando yo estaba meditando de esto y venía meditando ahora, que el Señor también habla desde el cielo. Hay muchas ocasiones que Él habla, pero refiriéndose específicamente a Jesús, hay otra cuando se abre el cielo y el Señor se oye su voz, así como en esta ocasión, y fue cuando le dice a los discípulos que estaban con Él orando, y les dice, este es mi Hijo, a Él escuchad, a Él oíd. Entonces, porque había una revelación que ellos tuvieron en el monte de la transfiguración, y entonces vieron ahí a Elías, vieron a Moisés, vieron al Señor Jesús, y ellos se iban a confundir, en un momento iban a hacer enramadas, altares, y entonces vino la intervención del Padre y dijo, este es mi Hijo, a Él oíd. Qué lindo, ¿verdad? A Él oíd. Se abrió el cielo, hay voz del Señor, voz del Padre, y como en esta ocasión también se abre la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En quien me contento, dicen otras versiones, en quien tengo complacencia. Aleluya, hermano, yo no sé usted, pero ¿cuánto les gustaría que de usted se diga así? ¿O a cuánto les gustaría? Número uno, que Dios diga así de nosotros. Y también número dos, ¿a cuánto les gustaría que nuestros padres dijeran, este es mi hijo, quien me contenta pues? Este es mi hija, quien me da alegría, y no decir cosas malas, ¿verdad? No decir, este es mi hijo que me trae canas verdes, que este es mi hijo que me saca el carácter, este es mi hijo que me trae problemas. No, sino qué lindo es
que puedan decir de ti, que puedan decir de cada uno de ti, hijos, hijas en casa: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien me complazco. Quiero leerle Mateo 3:17, siempre otras versiones de este mismo versículo que estamos viendo, solo como para comparar qué otras palabras utiliza. Y dice, por ejemplo, la versión del lenguaje sencillo: estoy muy contento con este mi hijo. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento. Diga ahí en casa: muy contento. En el nombre de Jesús, que estamos en una época de graduaciones y de fin de cierre de cursos para muchos hijos, hijas, yo espero en el nombre de Jesús que los papás estén diciendo: estoy muy contento con este mi hijo, con esta mi hija. Espero que hayan dado un buen ciclo escolar, y en el nombre de Jesús que lo estén haciendo bien. Entonces esa es la voz de aprobación. Y si tu papá tienes un hijo, una hija que está haciendo el esfuerzo, díselo, que esa voz de aprobación venga de tus labios. No es tanto algo material, sino es algo espiritual, y que sientan esa cobertura de papás, para que no venga el enemigo y quiera reengendrar a tus hijos. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Dice la versión Arcas Fernández: y oí una voz del cielo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Biblia al día: estoy muy complacido en él, pues en he puesto toda mi complacencia en él me complazco. En el cual, la Biblia del Oso: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Qué alegre, ¿verdad? Qué alegre que los hijos pongan contento a los padres. Pero papás, tenemos que dar esa voz de aprobación, esa voz de bendición que va a marcar a nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Este es mi hijo que me tiene complacido, que me tiene, este es mi hijo en quien me complazco, etcétera, etcétera. Casi todas las versiones coinciden en quien tengo complacencia. Bueno, sigamos adelante. Entonces, la voz de aprobación del padre al hijo. Bueno, y también por otro lado vemos que la voz de aprobación vino porque el hijo, en este caso nuestro Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo, fue obediente. Es que tenemos que ver la talla de nuestro Señor Jesús y debemos de apuntar a crecer a esa perfección. Nuestro Señor Jesús fue obediente. Entonces, hijos, ¿quieren complacer a los papás? ¿Quieren tener contentos a sus papás? Sean obedientes. Ahí está la llave. Seamos obedientes en lo que nos corresponde. Cumplamos nuestra parte y vamos a tener a nuestros papás contentos. De tal forma que el Señor, cuando el rey está contento, dice que cuando la reina Esther se acercó y el rey estaba contento, le dijo: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy. Y se lo dijo 2 veces, entonces le dio el reino entero. Gloria a Dios. Entonces, para tener contento al papá, a la mamá, al rey, la complacencia del rey, seamos hijos e hijas obedientes. Amén. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. Juan 14:18. Mire esta promesa de parte de Dios. De una vez estamos ministrando corazones, independientemente si te has sentido solo, sola, a pesar de que puedas tener a tus padres biológicos, pero si no los tienes, tengo esta promesa para ti. Juan 14:18 dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No te voy a dejar huérfano, dice el Señor. Fuera todo espíritu de menosprecio, de orfandad, de soledad, de amargura, de tristeza, que pueda estar afectando incluso a niños, a jóvenes o también a los adultos que pudieran estar siendo afectados. Sobre todo en este tiempo, el fin de semana que pasó, la semana que pasó, hace una semana, pues se mueve mucho el tema de lo que tiene que ver con los que ya han partido, con los que ya se han adelantado también. Entonces, el Señor nos promete que no nos iba a dejar huérfanos. ¿Qué promesa? Esto es profundo, hermano. Él prometió, ese es otro tema, pero Él prometió que nos iba a adoptar como hijos. Entonces Él está prometiendo que iba a regresar por nosotros. A donde yo voy, dice el Señor Jesús, muchas moradas hay. A la casa de mi Padre les voy a preparar morada. Y Él es nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nuestro Padre, que no se avergüenza de llamarnos hijos. Qué lindo, hermano. Por eso esto es algo precioso. Dios trabaja con familias. Somos la familia de Dios. Y entonces
dejó acá en la tierra una estructura familiar también para que nosotros aprendamos sujeción, aprendamos obediencia. Dice que Jesús, siendo Dios, aprendió obediencia. ¿En dónde? Con José y María, que fueron sus papás biológicos acá en la tierra. Pero él aprendió obediencia, una figura hermosa de que él vino de arriba y vino a estar en un cuerpo, pero se sujetó a los padres biológicos acá en la tierra. Entonces, de la misma forma, nosotros somos espíritus y tenemos padres biológicos acá en la tierra. Bendice a tus padres. Hijos, hijas, honren a sus padres, respeten a sus padres, respeten a los que peinan canas. Padres, bendigan a sus hijos. Y entonces vengamos a este equilibrio cuando el Señor nos promete: no los voy a dejar huérfanos. Aleluya. Si alguien se ha sentido solo, yo quiero ministrar tu corazón ahora mismo. Si alguien se ha sentido solo, quizás desamparado, triste, si alguien se ha sentido vacío, yo te traigo esta palabra de parte de Dios. Dice el Señor acá en Juan 14:18 que no te va a dejar huérfano. Huérfano es desamparado, huérfano es afligido, huérfano, según podemos ver en el griego 37:37, significa sin padre, sin madre, afligido, incierto. Es el griego 37:37 que podemos ver, significa que alguien está afligido. Oye bien, si hay alguien angustiado, si hay alguien afligido, si hay alguien que tiene incertidumbre en su futuro, en su corazón, hoy te digo, Jesús nos prometió que no te iba a dejar huérfano, que no te iba a dejar en esa incertidumbre, que no te iba a dejar en esa aflicción. Solo pégate a Él, aférrate al Señor Jesús, cree en Él con todo tu corazón. Creamos en Él, busquemos su presencia y entonces el Señor nos va a bendecir. Oh, yo te bendigo ahí en casa donde estés, que desde este momento empieces a recibir ministración en tu corazón, se vaya esa tristeza, esa aflicción, esa incertidumbre, porque tú eres hijo de Dios. Por eso ese coro hermoso que el Señor le regaló al salmista, aquel que dice: yo solo sé que yo soy tu hijo, que eres mi padre y mi padre me ama. Qué precioso, hermano. Porque es una revelación que le revelaron el coro, por supuesto, pero al final es esta revelación de Juan 14:18. No los voy a dejar huérfanos. No, yo voy a regresar por ustedes. Entonces, si te has sentido afligido, si has sentido esa incertidumbre, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? ¿Cómo vas a comer? Quizás, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? Solo di: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Que se quita esa incertidumbre. ¿Cómo se quita la incertidumbre? ¿Cómo se quita el miedo? Cuando recibimos el espíritu de adopción. ¿Cuál es lo contrario al espíritu de orfandad? Un espíritu de adopción que nos da el Señor como hijos. Y dice que Él nos dio, Efesios 1:5, 1:4, dice que Él nos dio un espíritu de adopción. Un espíritu de adopción. Él nos toma como hijos. Entonces, ¿cómo se quita el espíritu de orfandad? Creyendo que Él nos ha tomado en ese espíritu de adopción. Aleluya. Entonces no te sientas más solo, no te sientas más solo. Incluso si tu padre y tu madre te hacen falta biológicamente, o si por alguna razón no están contigo o la relación no es de lo mejor, dice David, dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Él llegó a entender esto precioso que hasta en Juan se menciona, que el Señor nos dijo: no los dejaré huérfanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? No los dejaré huérfanos. El deseo de Dios entonces es que tú creas que tienes padre, que tienes papá, que hay un papá que te cuida, que hay un papá que está por ti. Y entonces esto apliquémoslo a nuestras familias, ¿verdad? Tenemos definitivamente nosotros que entender que el Señor está con nosotros. Bueno, quisiera explicar algo que a veces se confunde a nivel de la palabra de Dios, porque algunas personas sacan de contexto algún texto y les sirve de pretexto. Entonces quisiera que me acompañe a Mateo 23:9, donde podemos ver una palabra que a veces causa un poco de confusión respecto a la paternidad que podemos ver en la tierra. Por favor, miremos Mateo 23:9. Dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno,
platiquemos acerca de este versículo. Muchos toman este versículo y entonces dicen, no, a nadie hay que llamarle papá aquí en la tierra, a nadie hay que decirle padre. Incluso por este versículo muchos dicen que no creen en la cobertura o que exista la cobertura espiritual de nuestros pastores, apóstoles, etc. Entonces a veces hay una mala interpretación de este versículo. Entonces, como podemos ver acá, la paternidad, amados hermanos, es tripartita. O sea que tenemos una paternidad celeste, dice que Dios es el Padre de todos los espíritus, y a Él vuelven. Tenemos una paternidad biológica, ¿verdad? Que es nuestros padres biológicos acá en la tierra, y una paternidad espiritual que es nuestro pastor, nuestro ministro, que pastorea nuestra alma, que está guiando nuestra alma. Las ovejas oyen su voz y los siguen. El pastor de nuestra alma, el que nos ministra la palabra, el que nos ministra el alma cuando tiene situaciones. Bueno, entonces es tripartita. La paternidad es tripartita. Tenemos padre del alma, padre biológico y padre espiritual. Ahora, cuando el versículo que leímos atrás decía que a nadie llamen padre, cuando vamos al griego y vemos las traducciones de cada palabra, dice: a nadie llaméis padre en los lugares celestiales, porque padre solo hay uno, refiriéndose a Dios Padre. Amén. Entonces a Pablo le fueron revelados estos principios. De otra forma, Pablo no hubiera podido decir, por ejemplo, en Hechos 7:1, si vemos, dice: y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y Pablo dijo: escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Aram. Entonces Pablo, esto solo estoy poniendo un versículo donde Pablo habla de padres y habla de padre. Y cuando dice padres, se estaba refiriendo a los que le estaban oyendo, a los sacerdotes y al sumo sacerdote que estaban escuchando en su defensa en el concilio. Y los llama padres con respeto, como en reconocimiento de una autoridad que ellos tenían. Entonces, si Pablo no hubiese tenido esta revelación, no les hubiera podido llamar padres. Se le llama a Abraham el padre de la fe, se le llama, entonces sí hay diferentes tipos de paternidades que reconocemos en la Biblia para interpretar bien este versículo, ¿ok? Cuando la Biblia dice a nadie llaméis padre, es a nadie llaméis padre en los lugares celestes. La máxima autoridad, el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Hechos 22:1, mire lo que dice también: hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Entonces está reconociendo que hay una paternidad a nivel de la iglesia. Cuando él está presentando su defensa, reconoce esa autoridad, esa paternidad de los sacerdotes que estaban en ese momento ejerciéndola en la congregación. Entonces, ¿por qué estoy marcando esto? Porque hay paternidad celeste. A él es al que dice: no llamen a otro padre, porque solo hay uno, celeste. La paternidad biológica de nuestros padres que nos dieron la vida, bios acá en la tierra. Pero la paternidad espiritual es muy importante, la que remarcábamos aquí con Pablo, porque esta muchas veces es la que a veces las personas, los creyentes, les cuesta introducirse y sujetarse a una autoridad espiritual, porque tal vez han tenido problemas con su autoridad biológica. ¿Me estoy dando a entender? Si alguien ha tenido problemas con su papá, con su mamá, biológicos acá en la tierra, muchas veces les cuesta tener esa identidad también, o abrirse o reconocer a un padre espiritual. De tal forma que esto trae un montón de situaciones que entorpecen la búsqueda del Padre Celestial. No sé si me está dando a entender. Cuerpo, espíritu, alma, ¿verdad? Alma, espíritu, alma, cuerpo, tripartitas. Entonces, para poder llegar al Padre Celeste, tenemos que nosotros dejarnos también cubrir por nuestro Padre del alma. Pero para llegar al Padre del alma tenemos que tener una buena relación con nuestros padres biológicos, haberlos perdonado si tenemos algo que perdonarles, bendecirlos, etcétera, etcétera. Esa relación tiene que estar en bendición para poder tener acceso a todas, a las tres paternidades que hemos hablado hoy. Esto es bien importante para no descuidar nuestra vida espiritual y que podamos abrirle espacio a un espíritu de orfandad en cualquiera de estas tres dimensiones, que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un espíritu de orfandad
a nivel de alguien que no reconoce pastor, va a ser alguien que es vagabundo, que va de iglesia en iglesia, aunque no se llame Julio Iglesias, pero va a ir de iglesia en iglesia, va a ir de un lado para otro, y como dice Santiago, va a ser como las olas del mar, porque no hay una doctrina que le va a sustentar, que lo va a mantener firme, porque hay un espíritu de orfandad que le está afectando. Tenemos que tener ese reconocimiento. Esa estabilidad la trae cuando hay papá biológico, hay papá espiritual también, ¿verdad? Que le sabe decir a uno sí, no, haga esto, haga el otro, que nos sabe guiar, aconsejar, que pastorea nuestra alma. Tenemos papá. Entonces eso es bien precioso porque trae equilibrio, bendición. Entonces, si se dan cuenta, esto repercute desde la familia hasta nuestro desenvolvimiento en el ministerio, en la iglesia, hasta nuestra relación con papá Dios. 2 niveles de relación con el Padre. Que Jehová reprenda todo espíritu de orfandad. Mire Génesis 16:11. Vamos a hablar un poquito de los efectos que tiene el espíritu de orfandad. El ángel del Señor le dijo además: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Entonces aquí estaba orando la mamá de Ismael, y él será hombre indómito, hablando de Ismael, como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Wow, gloria a Dios. Esto es bien tremendo. Aquí estamos hablando de Ismael, que es el otro hijo de Abraham con la concubina. El espíritu de Ismael definitivamente marca un espíritu de orfandad, porque no sé si usted recuerda la historia, pero Abraham echó fuera a la concubina y ya llevaba al hijito. O sea que les dijo, bueno, váyanse, porque también su esposa estaba celosa porque ella tenía bebé y ya no había podido tener al hijo de la promesa Isaac, y la sacan de casa. A pesar de que al principio habían estado de acuerdo, pero después vienen los problemas cuando ya está el hijo. Y entonces Ismael es despreciado y son enviados fuera de casa, donde se marca una orfandad porque no está el padre, sino solo está la madre. Y entonces empezamos a ver que dicen de Ismael, y el mismo Señor empieza a marcar cómo iba a ser él. Dice: Ismael es un asno montés, indomable, salvaje. Mire las consecuencias de la falta de paternidad. Ismael hoy en día, viéndolo en el territorio del mapa, representaría a los árabes y los pueblos que están alrededor de Israel. Y usted sabe que es donde más problemas de tipo de guerras, de tipo de violencia hay. Se están matando incluso entre ellos porque hay muchas divisiones. Entonces ahí está el problema, porque hubo un problema de falta de paternidad, donde dejaron entrar un espíritu de orfandad. Hombre fiero, asno salvaje. Otras versiones dicen que Ismael significa con la cara llena de pelos, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá que hay algunas consecuencias que trae la orfandad, los efectos de la orfandad. ¿Cuál fue el problema entonces ahí? Que en ese hogar echaron fuera a la mamá y al hijo, y el papá ya no se hizo más responsable. Esa figura se marcó en el hijo, haciéndolo rebelde. Y mire lo que pasa, los descendientes de Ismael. ¿Qué pasó con este espíritu de orfandad? ¿Hasta dónde alcanzó sus efectos negativos? Dice que los descendientes de Ismael, gente del desierto, rústica, fiera, conflictiva. Mahoma es descendiente de Ismael, de ahí nace una religión. La lucha por la identidad ancestral entre los descendientes de Ismael e Isaac, porque como Ismael fue desplazado, hay un odio hacia Isaac, que era su medio hermano. Los musulmanes se pelean también entre ellos, kurdos, sunitas, chiitas, que son todos descendientes de Ismael. Características que tienen ellos es que rechazan la autoridad. Entonces, un problema cuando hay falta de paternidad, cuando entra un espíritu de orfandad, es que se rechaza la autoridad. Por eso Dios nos bendiga, nos auxilia a todos. Cuando tenemos problemas de rebelión en nuestro corazón y de problemas con la autoridad, sea una de las tres autoridades, Dios Padre, sea nuestro pastor o nuestro padre biológico, si tenemos problemas de autoridad con una de estas tres paternidades sobre nuestra vida, es porque puede haber un espíritu de orfandad fastidiando
en el fondo de nuestro corazón. Que Dios nos ayude, por eso esta noche Dios está hablando para ministrar corazones, para sanar en el nombre de Jesús cualquier situación que esté afectando. Mire, voy a ir más allá. Hay consecuencias incluso físicas que trae la orfandad, el espíritu de orfandad. Estas son espirituales y territoriales, pero mire las consecuencias físicas. Efectos de ser un huérfano. En el desarrollo físico, la falta de contacto físico con el padre aumenta los niveles de estrés. Número 1. Número 2, los sistemas inmunes son debilitados. Niños enfermos. La disminución de la recuperación física. Es más difícil también restaurar la salud. El crecimiento anormal y la mala salud. Retraso en la pubertad de 1 año hasta 2 años. Estos son efectos físicos de un huérfano. Imagínense, hay espirituales, hay físicos, porque hay 3 niveles también de papás, podríamos decir, ¿va? Biológico, físico, espiritual. Bueno, entonces biológico, espiritual, celestial. Ahora miremos los efectos psicológicos también que trae la orfandad. Ansiedad, que Jehová reprenda al diablo. Mire los efectos de alguien que puede tener un espíritu de orfandad, incluso no siendo huérfano. Ansiedad, vivir entre 2 pensamientos, trastornos psiquiátricos, dificultad de aprendizaje, coeficiente intelectual bajo del 60 al 70%, el normal es 100. Entonces, hay problemas fuertes donde la persona que ha sufrido orfandad tiene adversidad, tiene baja autoestima, le cuesta dar y recibir amor. En su parte social de desarrollo es rebelde, está la baja autoestima y siempre hay un espíritu a la defensiva de desarrollo de supervivencia, pero a la defensiva. Todo esto lo marca esa falta de la figura paterna en la vida de alguien. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? Imagínense qué precioso es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Viene y trae un espíritu de adopción como hijos. Él viene a cubrirnos, viene a bendecirnos. Por eso David lo entendió. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo Jehová me recogerá. Porque David llegó a entender que el Señor era todo, era suficiente para cubrirnos. Por supuesto, si tenemos a nuestros padres, si somos padres, estamos a tiempo precioso para poder cubrir bien a nuestros hijos, para poder bendecirnos, para, como empezamos hoy diciendo esta noche, la voz de aprobación sea para con nuestros hijos, para cubrirlos, para bendecirnos, para no permitir que sean reengendrados por Belial, por las tinieblas, que Jehová reprenda en el nombre de Jesús. Por eso, amados hermanos, es bien importante que cuidemos nuestra viña, que cuidemos a nuestra familia, que tomemos el papel de sacerdotes, papá, mamá, que nos corresponde en nuestras casas para poder cubrir a nuestros hijos. Y entonces, si por alguna razón alguien está sufriendo las consecuencias de un espíritu de orfandad, como les decía al principio, tenemos que meternos en el corazón que el Señor vino para hacernos sus hijos. Y entonces ahí que se restaure en nosotros todas aquellas situaciones que a veces nos afectan. Esas situaciones de baja autoestima, de falta de afecto, de no poder dar o recibir amor, de rebeldía, de problemas, de ansiedades, etcétera, lo que hemos platicado. Que en el nombre de Jesús el Señor te bendiga, te cubra y cubra esas áreas de tu vida. Y en el nombre de Jesús, como familias, nos fortalezcamos buscando la exquisita presencia del Señor. Yo te dejo este versículo antes de terminar, Juan 1:12. Y esta es la promesa que Dios tiene para nosotros. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, oiga, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos. Aleluya. Entonces, acá es donde tú tienes que tomarte de esa promesa preciosa, de tomarte de la influencia de la buena paternidad de Dios para tomar la identidad de nuestro Padre, para tomar esa identidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo.
Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el Señor quiere romper todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestro Padre que está en el cielo. Y entonces reconocer que también dejó padres en la tierra, como Pablo dijo, vosotros padres, cuando se refirió a los sacerdotes, a los ministros. Dejó padres, dejó autoridades, dejó coberturas. Refúgiate. Reconoce autoridad, reconoce a tu pastor, a tu ministro que te cubre, y entonces va a venir restauración también a tu hogar. Vas a reconocer a tu papá biológico, a tu mamá, y viceversa, y va a haber paz, y va a cumplirse entonces la voluntad preciosa de nuestro Señor para nuestros hogares. Que en el nombre de Jesús el Señor bendiga tu hogar, bendiga tu familia, bendiga tu casa. Me gustaría que oráramos. Aquí está el Señor, hermano. Yo sé que el Señor está en tu casa también. Oremos y pidámosle a Dios que nos bendiga con ese espíritu de adopción. Si alguien se sentía triste, menospreciado, menos, si alguien se sentía afligido, afanado, hoy te bendigo en el nombre de Jesús y te recuerdo que el Señor vino para darte un espíritu de adopción como hijo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos hogares, familias, bendecimos hijos, hijas, padres, madres, Señor, bendecimos el núcleo familiar de cada casa, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura, Padre, hogares, bendice, Señor, corazones, sana heridas aún, Padre Santo, en los corazones de tu pueblo. Papito, no permitas en el nombre de Jesús que ningún espíritu inmundo de orfandad ataque, Señor, tu viña. Reprendemos todo espíritu inmundo de orfandad, todo engaño de las tinieblas, y le venimos recordando a tu pueblo que tú has venido para traernos un espíritu de adopción como hijos. Bendigo cada hogar, cada casa, que reciban este espíritu de adopción que tú has enviado, Señor, y que nos dejaste, papito lindo, para vivir confiados y seguir creciendo en tu preciosa voluntad. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu casa, amado hermano, amada hermana, y te conforte con su Santo Espíritu. Bendiciones.